Vamos a descubrir una historia fascinante, de esas que no se suelen contar. Es la historia de cómo una de las grandes democracias de Europa, la española, fue en realidad moldeada por un plan muy calculado y diseñado desde el extranjero. La pregunta es casi increíble. A ver, en 1975 el Partido Socialista Obrero Español era prácticamente un recuerdo, una nota a pie de página en los libros de historia. Y de repente, solo 7 años después, en 1982, ya está en el gobierno. Un ascenso tan meteórico, la verdad, no ocurre por casualidad. La respuesta, y aquí es donde empieza lo interesante, nos lleva directamente a Alemania, porque todo esto fue el resultado de una intervención muy deliberada con muchísimo dinero detrás, orquestada para literalmente rediseñar el futuro político de España. Así que vamos a ver cómo se tejió todo este plan. Claro, para entender por qué Alemania tenía tanto interés, hay que ponerse en situación. Hay que viajar a mediados de los años 70. España, en ese momento, era un auténtico hervidero de incertidumbre. El escenario era explosivo. Franco se estaba muriendo, su régimen se desmoronaba. Y para colmo, justo al lado, en Portugal, acababa de triunfar la Revolución de los Claveles, una revolución de izquierdas. Hay que imaginar el panorama. España era una pieza clave en el tablero de la Guerra Fría y estaba a punto de caer para un lado o para otro. Y dentro de España, ¿quién mandaba en la izquierda? Pues sin ninguna duda el Partido Comunista, el PC. Estaban superorganizados, eran la principal fuerza de la oposición al franquismo. Todo apuntaba a que se iban a comer el pastel entero. ¿Y el PSOE? Pues el PSOE en ese momento era casi nada. Unos pocos miembros, sin aperas infraestructura, una reliquia histórica. Y es justo en este punto donde el gobierno de Alemania Occidental mira a España y ve dos cosas. Un peligro enorme, el de una España comunista, y a la vez una oportunidad de oro. Y claro, deciden que no se pueden quedar de brazos cruzados. La estrategia alemana era clarísima y venía de lo más alto. El canciller Helmut Schmidt, junto al mítico Willy Brandt, ponen en marcha un plan. Hay que crear, o mejor dicho, reflotar un partido socialista moderado, un partido capaz de ganar a los comunistas y de asegurar que España se quede en el bloque occidental bien anclada a Europa. Pero, ¿cómo se hace eso, sin que parezca una injerencia descarada? Pues utilizando el instrumento perfecto, la Fundación Friedrich Ebert, la FES. Oficialmente una ONG, pero en la práctica actuaba con fondos estatales y como un brazo, digamos, discreto de la política exterior alemana. Para este proyecto necesitaban a alguien, una cara visible, y los alemanes la encontraron, un abogado sevillano, joven, carismático, Felipe González. Fue Willy Brandt en persona quien lo apadrinó. Vio en él a la persona perfecta, un tipo pragmático, moderado, capaz de liderar ese nuevo PSOE que querían construir. Y ojo, que esto no fue solo cuestión de soltar dinero y ya está. Que va, la Fundación Alemana, la FES, desplegó una estrategia completísima para construir un partido político moderno, partiendo literalmente de la nada. Era un manual de cómo crear un partido de éxito. Primero, dinero para infraestructura. Pagaron hasta 27 sedes provinciales. Muchas empezaron en la trastienda de un bar. Segundo, formación. Enseñaron a los candidatos a hablar en público, a hacer campañas. Tercero, y muy importante, moderar la ideología. Les empujaron a dejar atrás el discurso marxista radical para atraer a más gente. Y cuarto, crear un relato. Financiaron estudios para diseñar campañas optimistas, de futuro. Fue una operación de manual, súper sistemática. Como dice el historiador Antonio Muñoz Sánchez, la clave era esa, que el PSOE dejara de actuar como una organización secreta, que bajara el tono radical. Solo así podía conectar con la sociedad española y aspirar a ser una opción real de gobierno. Había que sacarlos del búnker, básicamente. Y lo increíble es que los resultados se vieron al momento. Llegan las primeras elecciones democráticas, las de 1977, y ¡sorpresa! El PSOE, ese partido que no era nadie, saca casi un 30% de los votos. Y el PC, los que supuestamente iban a arrasar, se quedan en un 9%. De la noche a la mañana el PSOE se había convertido en el líder de la izquierda. El plan alemán, desde luego, estaba funcionando a la perfección. Pero bueno, ganar en las urnas era solo una parte de la historia. La batalla de verdad, el control del poder real en la calle, en las fábricas, se jugaba en otro campo, el de los sindicatos. Y aquí la historia se repetía. El sindicato comunista, Comisiones Obreras, era el gigante, el que lo dominaba todo. Y el sindicato socialista, la UGT, pues otra vez, estaba a años luz, necesitaba reconstruirse desde cero y dependía totalmente de la ayuda que llegaba de fuera. De hecho, el desafío era enorme. Hay una anécdota buenísima del operativo alemán que estaba sobre el terreno, Dieter Konietzki. Se quejaba de que los de la UGT eran como artesanos autodidactas y que todo lo que fuera un sistema, un método, les parecía una cosa rara, una invención de intelectuales.
Esto nos da una idea de lo difícil que fue todo aquello. Y claro, con ese panorama llegan las elecciones sindicales del 78 y batacazo. La UGT pierde de forma aplastante contra Comisiones Obreras, que arrasa. Pero fíjate, esa derrota fue en realidad lo mejor que les pudo pasar. ¿Por qué? Porque en Alemania saltaron todas las alarmas. Esa derrota convirtió a la UGT en la prioridad número 1. La ayuda se multiplicó de una forma brutal. La FES diseñó programas de formación a medida y hasta les consiguieron un préstamo de 4 millones de dólares de la época, que era una auténtica barbaridad de dinero. Y con todo ese apoyo, ¿qué pasó 4 años después? Pues pasó que la inversión dio un resultado espectacular. En las siguientes elecciones sindicales, las del 82, la UGT le dio la vuelta a la tortilla por completo y esta vez sí derrotó a Comisiones Obreras. Perfecto, ya tenían el partido modernizado y ahora también el control de los sindicatos. Con esas dos piezas en su sitio, el premio gordo, el gobierno, ya estaba al alcance de la mano. Pero espera, aún quedaba un giro de guión de lo más curioso. En las elecciones generales del 79, el PSOE vuelve a perder. Y lo sorprendente es que sus padrinos alemanes respiraron aliviados. Pensaban que el partido todavía no estaba preparado, que le faltaba gente con conocimientos técnicos para poder gobernar un país. Así que esa derrota sirvió para una última fase de profesionalización. Se creó un think tank, una fundación para preparar a sus cuadros técnicos. Y ya con todo atado, partido, sindicato y equipo técnico, llegaron las elecciones de octubre del 82. Y ahí sí, mayoría absoluta. Se completaba así un viaje increíble de 7 años, desde la casi nada hasta el poder total. Así que toda esta historia nos deja con una pregunta bastante incómoda, ¿no? ¿Fue esto un impulso vital para la democracia española o una injerencia extranjera en toda regla? Lo fascinante de la transición española es que nos enseña que a veces esas dos cosas pueden ser exactamente lo mismo, que esa línea que las separa es mucho más fina de lo que pensamos o quizás simplemente ni siquiera existe.